Hola amigos y bienvenidos a su programa Dios conmigo. Muchas gracias por acompañarme hoy. Vamos a continuar en el libro de Génesis. La vez pasada terminamos capítulo 34 y hoy empezaremos en capítulo 35. Y sin tardarnos más, vamos a empezar. 35, versículo 1 del libro de Génesis y dice: Dijo Dios a Jacob: Levántate y sube a Bet-el y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios quiere que Jacob regrese al mismo lugar donde Dios se le apareció con la escalera que subía al cielo. Versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses, con D minúscula, ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. O sea, Dios nunca los dejó y nunca los abandonó. Y aquí Jacob les está diciendo: ya hay que deshacernos de las cosas y los dioses ajenos que, que tenían antes. Ahora hay que ponernos serios, hay que limpiarnos, hay que cambiarnos de nuestra ropa y hay que empezar una nueva vida. Versículo 3. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y aquí, claro, Dios es con D mayúscula. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y así es. Dios está conmigo, Dios está contigo, Dios está con todos nosotros en el camino en el que hemos andado, en el camino que vamos a andar. Él está siempre ahí. Versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. O sea, son objetos que habían obtenido en, en el país donde vivían, ¿verdad? Eran objetos de oro. Versículo 5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. O sea, eran bien conocidos y su reputación los seguía. Am, dos, acuérdense también que dos hermanos destruyeron la ciudad. Sabían todos que Dios estaba con ellos. Versículo 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, está en Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó ahí un altar y llamó al lugar El Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El Betel significa el Dios de la casa de Dios. Versículo 8. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. O sea, Dios está con Jacob y le, le bendice, así como nos bendice a nosotros. Mira a tu alrededor. Todo eso que ves es gracias a Dios. Son las bendiciones de Dios. Y hay bendiciones chicas, hay bendiciones grandes, pero todo es gracias a Dios. Versículo 10. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Israel significa el príncipe de Dios Todopoderoso.
Versículo 11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. O sea, siempre reconociendo a Dios y dándole gracias. Hay que hacer lo mismo nosotros. O sea, siempre dando gracias por todo. No nada más, o sea, no lo hagan como ritual, como una vez al día y ya, ¿no? O sea, es como están conviviendo con Dios, ¿verdad? Mientras vas en el día y algo pasa, algo bueno. Ay, gracias a Dios por esto, gracias a Dios por lo otro. Gracias a Dios llegué bien al trabajo. Siempre con el corazón agradecido. Versículo 15. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Bet-El, que Bet-El significa la casa de Dios. Después partieron de Bet-El, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, Raquel murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Benoni significa hijo de mi tristeza, porque a ella le costó su vida. Pero Jacob, que ahora su nombre es Israel, le cambió el nombre a Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Versículo 19. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Benjamín nació en Belén, el mismo lugar donde nace Jesucristo. O sea, eso es algo bien interesante. Versículo 24. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y Raquel fue enterrada en la misma cueva que Abraham compró, ¿se acuerdan? Donde él enterró a su esposa Sara. Versículo 21. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Y pues esto es algo malo que hizo Rubén, que pues anotaron aquí, porque era algo importante, y algo malo que hizo que no debería de haber hecho, porque pues era la esposa también de su papá, pero otra vez todavía no se ha dado la ley. Entonces es algo que Rubén hizo y pues vamos a seguirle. Versículo 23. Los hijos de Lea son Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Y Lea tuvo 6 hijos, más Dina. Acuérdense de la muchacha, Dina. Versículo 24. Los hijos de Raquel son José
y Benjamín. Son nada más dos. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, son Dan y Neftalí. Son también dos hijos. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. O sea, finalmente ve a su papá Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. O sea, se juntaron los dos hermanos y enterraron a su papá, y también fue enterrado en la misma cueva. Acuérdense que es Isaac, Sara, Raquel, Abraham y también Lea, que fueron enterrados ahí. Y aquí, este es el final de capítulo 35. Vamos a empezar con capítulo 36. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. O sea, ese es el otro nombre. Así también se conoce. Es sinónimo. Este es el recuento del linaje de Esaú. ¿Ok? Versículo 2. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Eleón Eteo, a Olibama, hija de Ana, hijo de Sibeón Eveo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana del Nebalot. Versículo 4. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel. Y bueno, aquí lo que voy a estar leyendo, voy a ir un poco rápido porque nada más son nombres. O sea, esta persona dio a luz a esta persona y esta persona, esta persona. O sea, este capítulo sí es importante porque tiene aquí el recuento, ¿verdad? Del lineaje. Y es importante saber eso por si hay dudas de, ay, ¿quién es el hijo de quién y cuál es el lineaje de esta persona? Entonces está muy bien tener esto en la Biblia, pero pues no es algo que, o sea, si es algo que le interesa mucho a usted, puede pasar un poco más tiempo, am, más despacio, pero yo voy a ir rápido porque pues nada más son nombres. Entonces, aquí dice, versículo 5, y a Olibama dio a luz a Jesús, a Jalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. O sea, él mismo se separó por su propia cuenta con todas sus hijos, hijas, toda su herencia, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Naat, Será, Samá y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jalam y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú.
Hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes de Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, los jefes, Jeús, Halam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Y estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emam, y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Alván, Manat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Ajá y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón: Emdán, Esban, Itran y Kerán. Y estos fueron los hijos de Eser: Bilán, Saván y Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes Lotán, Sobal, Sibeón, Anam, Disón, Eser, Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos: Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab y en su lugar reinó Usam, de tierra de Temán. Murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Avit. Murió Hadad y en su lugar reinó Samía de Masreca. Murió Samía y reinó en su lugar Saúl de Rehoboth, junto al Eufrates. Murió Saúl y en su lugar reinó Baal-Hanán, hijo de Acbor. Y murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó Hadad en su lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesach. Estos, pues, son los nombres de los jefes de Esaú por sus lineajes, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alva, Hetet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibzar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Y los edomitas son una nación que es llamada o conocida por la Nación Roja, que migraron al norte. Bueno, entonces acabamos con versículo 36. Fue muy rápido porque, como les digo, como escucharon, fueron casi puros nombres. Hay muchas partes en la Biblia donde pasa esto. Entonces, mejor a la otra. Lo que voy a hacer es nada más leer las partes ah, importantes donde no dicen nada más: este es el hijo de este es el hijo del otro. Y voy a saltarme esas partes. Y si ustedes están interesados, como les digo, en estudiar los nombres y regresarse y verlos más despacio, con más tiempo, pues está, claro, muy bien, todo está muy bien. Pero, pues como les digo, no quiero perder su tiempo nada más leyendo nombres. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a la próxima vez que pase algo así. Bueno, vamos a empezar Génesis 37.
Y empieza versículo 1 que dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. O sea, José es el primogénito de Raquel. Él y su hermano Benjamín son los únicos hijos de Raquel y Jacob, que es Israel. Jacob ama a José, lo ama tanto. Entonces aquí están, pues todos los hermanos, ¿verdad? Dan, Neftali, Gad y Aser. Y pues este José le va a chismear, le va a contar a su papá Israel todo lo que está pasando, todo lo que están diciendo, todo lo que están haciendo y, y pues todo lo que sus hermanos dicen y hacen. Entonces, pues a los hermanos no les va a gustar esto porque pues a nadie le gusta que alguien lo venga como a espiar y lo le vaya a decir al papá o a la mamá, pues ellos estaban allá haciendo esto y lo otro y no estaban trabajando y estaban diciendo cosas malas y estaban hablando de esto. Pues a nadie le gusta eso, ¿verdad? Entonces es claro, es obvio de que pues pues no van a estar muy felices con su hermanito. Y tampoco porque pues José ama a su papá Jacob y Jacob ama tanto a su hijo José que lo hace muy obvio. Bueno, entonces vamos a seguirle aquí con versículo 3. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Esta túnica de diversos colores es una prenda que se pone el jefe de la familia o el hijo que va a heredar el trono. O sea, ese sería Rubén, pero el papá aquí le hizo esta túnica, se la dio a uno de los hijos más chicos. O sea, él no es el más chico, pero es uno de los hijos más chicos y pues en aquellos tiempos pues eso era como una cachetada para el hijo mayor, que el papá le estuviera prefiriendo y dándole regalos que le pertenecen al mayor, que le estuviera dando a este hijo que es un hijo menor. Am, pues claro, los hermanos, ahí va a haber celos y, y vamos a seguir leyendo versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, lo odiaban al pobre José. Y José no es muy popular con sus hermanos, ¿verdad? Entonces, pues el pobre de seguro se siente solo. Israel, el papá, Jacob, pues tiene culpa de esto también por haberle dado tratamiento preferido, especialmente en frente de todos, como les digo, tan descaradamente. Pero también Dios, nuestro Padre, tiene su mano en este muchacho José. Porque José va a ser una persona muy importante que va a rescatar a todos sus hermanos en un futuro. Pero pues claro, nadie sabe de esto en estos momentos. Nosotros sabemos porque pues ya hemos leído la historia, porque ya está escrito. Versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, este sueño vino de Dios. Y él les dijo, oíd ahora que este sueño que he soñado, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. O sea, al contando este sueño, José no realiza, pero está enfureciendo más a sus hermanos. Y hay que pensar, hay veces
no siempre, cuando Dios nos dice, ve a contar esto, hay que contarlo. Pero hay veces que Dios nos da a lo mejor una visión, nos da un sentimiento, un pensamiento. Hay veces que es mejor quedártela a ti mismo si es algo que causaría celos o pleitos entre otros. Casi siempre cuando Dios da un mensaje es para uno mismo solamente, a menos que Él mismo te diga que lo anuncies. Y es porque los demás no van a entender. Y ahí es donde entran las envidias. Aquí tenemos a Dios enseñándole a José qué tan importante va a ser para su gente. Él los va a rescatar en un futuro y va a ser amado y respetado por todos. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Las 11 estrellas simbolizan a los 11 hermanos. José es la estrella número 12. El sol y la luna simbolizan a la madre y el padre. También es interesante aquí pensar que 11 estrellas, José siendo la número 12, piensan también, pues, hay una relación porque las estrellas del zodiaco también son 12. Pero bueno, aquí no hay que hacer religión de eso, pero es interesante. Versículo 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? O sea, ni a Israel le cayó bien el sueño de José. Dios tiene un propósito para José, ¿sí? Un propósito y él muy inocentemente les cuenta sus sueños a su familia y nada más sirve para que lo envidien y se enojen con él más y más. Y es difícil a veces entender las cosas cuando las estás viviendo en ese momento. Si amas a Dios y le estás sirviendo, Él te va a mover, Él te va a poner donde Él quiera. Y esto es lo que está pasando aquí. Pero le va a costar su relación con sus hermanos al punto que lo van a vender. Y hasta en un punto lo querían matar. Pero ese acto de venderlo es lo que comienza la salvación de las 12 tribus. Todo es parte del plan de Dios. Versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. O sea, Israel sabe cómo es cuando Dios habla con uno. Él tiene experiencia con eso. Y él está meditando, está pensando muy bien qué querrá decir esto. Versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. O sea, muy obediente José, no le da miedo nada. El papá lo manda para allá y para acá y el niño no le pone peros. Este lugar, Siquem, es donde mataron a todos los varones después de que su hermana Dina fue violada. Versículo 14. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y dejó a Siquem.
En otras palabras, Israel quiere que José vaya a checar cómo están todos, qué están haciendo, cómo les va y que le traiga un reporte de todo. Versículo 15, y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Los hermanos son pues bien conocidos en estas partes. Versículo 17, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Dotán significa dos pozos de agua. Evidentemente estaban buscando más agua para que bebieran las ovejas. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. O sea, lo vieron desde lejos por su túnica de colores. Lo odian tanto que hasta lo quieren matar. Versículo 19. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y pues recuerden, Rubén es el más grande, el mayor. Él sabe lo que haría el papá si matan a José. O sea, le causaría un infarto al papá. Versículo 22. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Evidentemente Rubén está tratando de salvar la vida de su hermano José y dice, no, mejor vamos a hacer esto, no lo vamos a matar, no vamos a extremos, porque él tiene planeado, bueno, después de que se vayan, lo saco y me lo traigo con nosotros. Versículo 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. El pobre de José probablemente está confundido pensando, ¿y ahora qué hice? Él nada más venía a checar a sus hermanos, obedeciendo al papá, y fue recibido así. Versículo 25, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Bueno, aquí vienen este los ismaelitas, que son árabes, los descendientes de Agar, la mamá de Ismael. Y pues aquí el hermano dice, pues, ¿qué ganancia tenemos si lo matamos? Tiene una idea, está pensando cómo pueden conseguir algo, tener ganancia. Versículo 27, venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Suena como buena idea para todos. No lo matamos, él sigue vivo, no tenemos sangre inocente en nuestras manos y también pues ganamos un poco de dinero y nos lo repartimos y podemos gastarlo en lo que quieramos y nos deshacemos de él. O sea, perfecto, ¿verdad? Versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. O sea, son todos
árabes se lo llevan a Egipto, donde hay más árabes, y se lo llevan, pues claro, am, para venderlo como siervo, como esclavo, porque pues saben que van a pagar buen dinero por un muchacho joven y fuerte. Versículo 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. O sea, Rubén no lo quería vender. Y él sabe que esto va a matar a su padre Israel. O sea, esto va a ser muy malas noticias para el papá. Porque no nada más está perdiendo un hijo, sino que está perdiendo a su hijo favorito. Versículo 30. Volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece. ¿Y yo? ¿A dónde iré yo? O sea, Rubén es el mayor, él tiene que ser el responsable por todos. ¿Ahora qué va a hacer? Versículo 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. O sea, hicieron esto para engañar al padre Israel. Y bueno, llegamos a este punto y han de pensar, Dios mío, ¿por qué está pasando todo esto? Pero que no se nos olvide que todo es parte del plan de Dios. No hay nada que es sorpresa para Dios. A lo mejor es sorpresa para uno, pero Dios sabe todo. Aunque parezca tan cruel la situación, Dios está en control. Siempre tiene el control Él. Versículo 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora sí si es la túnica de tu hijo o no. O sea, ellos están tan inocentemente preguntándole a su papá Israel si puede identificar la túnica. Están jugando un juego malvado. Están pretendiendo que estaban caminando de regreso y se encontraron la túnica con sangre y pues no saben, ay, no, no sé, se parece, pero no estoy seguro. Tu papá puedes identificar. Versículo 33. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Versículo 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. O sea, Israel piensa que algo terrible le pasó a José, su favorito. Piensa que una bestia del campo lo despedazó y lo único que quedó fue su túnica de colores llena de sangre. Y está muy triste, está de luto por muchos días. Versículo 35. Y se llevaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Seol significa hasta su tumba. O sea, dice, yo voy a llorar por mi hijo hasta que yo me muera. O sea, nada ni nadie me puede consolar. Versículo 36. 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Aquí dice madianitas porque es la locación geográfica de donde venían, pero sí son ismaelitas, descendientes de Ismael. Este Potifar es un oficial muy importante en Egipto y hay que recordar que Egipto, aquí en esta situación, Egipto es una nación que no cree en Dios y ellos tienen sus estatuas, sus dioses extraños. Y aquí viene José, mandado por Dios Todopoderoso, a enseñarle a los egipcios quién es el único y el verdadero Dios.
Dios siempre se encarga de poner a José en una posición donde puede subir alto. Y vamos a ver, leyendo los demás capítulos, que José permanece fiel a Dios. Y Dios, Él siempre es fiel. Es uno como ser humano que deja de tener fe, que empieza a seguir otras cosas que no debe seguir, pero Dios siempre es fiel. Y José mantiene su fe en Dios y vamos a leer de su historia, que es también nuestra historia, es parte de nuestra historia, es parte de nuestra herencia. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarme hoy. La próxima vez empezaremos a Génesis capítulo 38. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.